El Evangelio es según San Juan. Dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el mercenario y el que no es pastor, que no son suyas las ovejas, ve venir el lobo y desampara las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. El mercenario huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, así yo también conozco al Padre, y doy mi vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es menester que yo las traiga, y oirán mi voz, y se harán un solo rebaño y un solo pastor. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pedro. Carísimos, Cristo ha padecido por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él, cuando le maldecían, no maldecía; cuando le atormentaban, no amenazaba, sino que entregaba al que se le sentenciaba injustamente. Él pagó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que, muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por sus llagas fuisteis sanados. Porque andabais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, como anunciado al comienzo de la misa, es el Domingo del Buen Pastor, domingo segundo después de la fiesta solemne de la Pascua, que la Iglesia evidentemente nos pone delante los recuerdos de la pasión de nuestro Señor, para que nosotros no olvidemos el motivo principal de nuestra alegría, que es nuestra redención, que esa alegría es una alegría mezclada con dolor, porque si hoy somos libres es porque Cristo murió por nosotros, con gran dolor y donación de su parte. Pero eso también vuelve a ser alegría, porque sabemos que eso fue una gran prueba de amor. Por eso la Iglesia trae las ideas de la redención en el domingo de hoy. Miren la oración de la misa. Oh Dios, que por la humildad de tu Hijo levantaste al mundo caído, concede a tus fieles perpetua alegría, para que pues nos librasteis de caer en la muerte eterna, nos hagas gozar de la felicidad perdurable. Hoy entonces, por supuesto, es un domingo de alegría, por eso los colores dorados, flores sobre el altar, pero con el recuerdo del por qué es bueno el pastor, que es el mismísimo Jesucristo que establece el porqué de esa bondad. Nuestro Señor se anuncia bueno y prueba por qué lo es. Recuerden que un principio del conocimiento de las cosas tales cuales son, que la bondad, lo bueno, el bien, se difunde por sí mismo. Hay un instinto en la bondad que hace con que ella se desparrame. ¿Y cómo hizo nuestro Señor para desparramar su mismísima bondad? Si nuestro Señor dijera: yo soy el buen pastor, porque guié el mundo, porque enseñé, porque eso, aquel otro, no sería tan completo cuanto decir: yo soy el buen pastor porque doy mi vida por mis ovejas. Porque al dar su vida por cada uno de nosotros, hace con que nosotros participemos de su misma bondad, dándonos de nuevo, renovando en nosotros la gracia, que es la participación del bien, que nos lleva a la alegría perdurable. Yo les confieso
que estoy con una cierta obsesión de tratar de hablar de la Eucaristía, del amor que le debemos devolverle a ese buen pastor en cada ocasión que se me presenta. Y no es muy difícil hablar de eso en el día de hoy. Yo soy el buen pastor que entrego mi vida por mis almas. En ese tiempo de Pascua, nosotros, como lo propone la Iglesia en el día de hoy, no podemos perder todas aquellas cosas que contemplamos en el Triduo Santo. Entonces volvamos a cuando ese buen pastor empezó esa entrega, al darnos el sacramento de su amor. En la última cena, nuestro Señor Jesucristo establece el sacrificio de la nueva ley, cancelando el anterior, pero no el espíritu del anterior. Llamamos última cena aquella ocasión donde nuestro Señor nos dio la Eucaristía, no solamente porque fue la última cena de Cristo, sino porque fue la última cena pascual del Antiguo Testamento. De allí para adelante sería la nueva, la sempiterna, la perfecta, que está representada en el sacrificio de la antigua ley. La fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento, el banquete pascual en el Antiguo Testamento, se resume a 4 cosas. Un cordero inmolado en Jerusalén y asado al fuego, no cocido en agua ni en cacerola, asado al fuego, que se come con panes ácimos, sin levadura, acompañado con hierbas amargas y una copa de vino. Fundamentalmente son esas 4 cosas que compendian el sacrificio redentor de nuestro Señor. El Cordero es el mismo, que se entrega mansamente para nuestra redención, pero esa entrega es marcada por el fuego de la caridad. Por eso el Antiguo Testamento, el Cordero tenía que ser consumido, asado al fuego, representando cuál era el motivo que movía a nuestro Señor a entregarse por nosotros. Él no tenía necesidad de nada. Dios se basta a sí mismo. Pero como buen pastor que es, quiere que nosotros estemos con Él. Y había una sola manera de contentar la justicia divina, de hacer con que el bien de Dios pasara a las sus criaturas. Y esa manera fue el sacrificio de este hombre que también es Dios. De ese Dios que puede sufrir porque también es hombre. Y así sufriendo, con méritos infinitos, ardiendo de amor a cada uno de nosotros, recuperásemos la gracia. Si agarran el Evangelio de San Marcos y leen la subida de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, lo que antecedió a su pasión, van a notar que el evangelista subraya un detalle importantísimo, que nuestro Señor se adelantaba a los discípulos. Todos subían a Jerusalén. Algunos creían que todos iban a morir, otros creían que se iba a restablecer el reino de nuestro Señor, pero solamente Él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir, toda su pasión, todo su dolor, y Él se adelantaba a todos. ¿Por qué? Porque le ardía la caridad y le urgía nuestra salvación. También representa el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, los panes ácimos, porque ya no es un sacrificio que esté mezclado con nada de corrupción, recordando que la levadura es una bacteria que hace con que la masa fermente y, con otras palabras, se corrompa, y por medio de esa corrupción crece. Pero Dios no necesita de la corrupción de la tierra para crecer. El pan sin levadura le basta. En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, absolutamente todos, venían manchados ¿con qué? Con que, en primer lugar, eran seres irracionales que eran sacrificados, un buey, un macho cabrío, o cuando la gente ofrecía de buen corazón
tales ofertas, todavía estaban manchados con el pecado original que solamente Cristo quitó del mundo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento tenían algo de esa putrefacción del pecado, pero en Cristo no. Él asumió nuestros pecados para pagar por ellos, pero como dice San Pedro en la epístola de hoy, Él no los tenía. Era purísimo, sin ningún tipo de corrupción. Después de consumido el cordero con los panes ácimos, se comían hierbas amargas, que representa la agonía de nuestro Señor. El amargor de la comida es algo que sufre desde adentro. Se representa los dolores del alma de nuestro Señor. Cómo Él se sacrificó, no solamente en cuerpo, sino también en su alma, sintiendo un abandono tan grande que lo hizo decir, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Eso no es dolor de cuerpo, es dolor de alma, es amargor que se siente por adentro, representado en las hierbas amargas. Por último, como una especie de brindis, se tomaba una copa de vino, que representa el sacrificio del cuerpo de Cristo, que derramó de su cuerpo hasta la última gota de sangre, para remisión de nuestros pecados y para dejar ejemplo a cada uno de nosotros. Y acá es bueno remarcar lo que dijo San Pedro en la epístola de hoy, que nos dejó ejemplo para que lo hagamos igual. Nuestro Señor no conservó para sí mismo ni una sola gota de sangre, recordando que la sangre representa la vida. Yo entregué mi vida por mis ovejas. No solamente mi cuerpo, no solamente mi alma, sino que todo lo que soy. Y así es como Él quiere ser pago, con la misma moneda, con una entrega total y absoluta de nuestra vida, de nuestro ser. Así hay que pagarle a nuestro Señor. Pero es tan bueno el pastor que nos dio la moneda de pago. Cuando termina la cena pascual, fíjense, como dice el Evangelio en el día de Jueves Santo, terminada la cena, nuestro Señor toma del pan, toma del vino, los ofrece, los consagra y entrega a sus discípulos. Terminado el Antiguo Testamento, terminada la Pascua judía, para siempre, nuestro Señor nos entrega como Él quiere ser pagado, que es con la Eucaristía, porque lo consagra, lo entrega y pide a que cada uno de nosotros lo hagamos en memoria suya. Recuerden la frase de San Agustín, el amor con amor se paga. El sacramento del amor de Cristo debe ser pago con el mismo sacramento recibido con amor y también con sacrificio, porque si bien Córdoba siempre tuvo la facilidad para los sacramentos, no deja de ver un sacrificio individual de cada uno. Lo ideal para recibir dignamente la Eucaristía es que haya una preparación, hasta mismo una meditación antes de la misa. Después una atención profunda durante el misterio de la renovación de la cruz de Cristo. Y después una larga y suficiente acción de gracias. Eso es lo ideal. Pero muchas veces cuesta hacerlo. Ya sea porque tengo hijos que me piden ir al baño o tomar agua. Ya sea porque me hacen llegar tarde a veces. Ya sea porque me cuesta hacer la oración mental, pero hay que esforzarse y en ese esfuerzo nosotros podemos ofrecerle a Cristo hasta la última gota de nuestra sangre, que es nuestra vida, pagarle con la misma entrega que Él concedió a cada uno de nosotros. Hay un teólogo relativamente moderno, por supuesto que en épocas buenas, que decía que para la misa necesitaríamos 3 eternidades. Una para prepararse para la misa,
otra para celebrarla o oírla, y otra para dar gracias por el sacramento recibido. Entonces, queridos fieles, recuerden que lo que hace de este pastor un pastor bueno es que él comunicó su bondad, como está dentro, en lo más íntimo del bien, que es comunicarse. Y la manera con que él se comunicó a cada uno de nosotros no fue forzada, sino querida. Él padecía ansias por sufrir el martirio que nos valió la salvación. Vino con gusto, se sacrificó con dolor, pero vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y nos entregó a cada uno de nosotros la manera más digna posible de agradecerle, que es con Él mismo. Uno de los sacrificios que uno tiene que hacer, arrodillarse delante de un hombre y confesar sus pecados. Fíjense, la oración de la misa. Oh Dios, que por providencia, oh Dios, que por la humildad de su Hijo levantaste al mundo. Si Él fue humilde al tirarse debajo de la cruz, ¿cómo nosotros no vamos a ser humildes al tirarnos al pie del confesionario? Siendo que allí es donde nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, que es un sacrificio. Dios nuestro Señor dio ese sacramento como un acto de humildad. Entonces no apartarse de Él, porque es lo que me abre las puertas para recibir dignamente el sacramento cuando estoy en pecado, y también es lo que va perfeccionando cada una de mis comuniones, porque me va purificando cada vez más. Finalmente, no podemos dejar de recordarnos aquí a la divina pastora, que cuidó durante tanto tiempo al cordero que sería inmolado por nuestras almas. Y por supuesto, su castísimo compañero San José, que fue quien lo alimentó al cordero. Entonces pedir a nuestro Señor y pedir a la Santísima Virgen María y al castísimo patriarca San José que rueguen por nosotros delante de Dios para que nosotros seamos fieles a esa palabra y ese pedido que Dios nos hace de ser pagos con el sacramento de su amor, y poner esto como la principal obligación de nuestras vidas. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.